Bueno, buenos amigos, seguimos aquí con la tercera parte del curso básico de Bolsa de Valores, mercados bursátiles. En este caso vamos a ver el curso de velas japonesas o candlestick. Las velas japonesas es una técnica muy aplicada en el análisis bursátil para detectar pautas de comportamiento de los precios en las cotizaciones en bolsa que refleja el precio de apertura de un valor, el precio de cierre de un valor, el máximo y mínimo que ha encontrado ese valor. Se empezó a utilizar en Japón en el siglo XVIII para anticiparse a los precios del arroz y poder establecer contratos a futuros que fueran rentables para el analista. Un trader llevaba más de 100 inversiones seguidas y todas ellas eran ganadoras. Su nombre es Moneiza Homa y fue el padre creador del análisis técnico. Fue quien dijo que para tener éxito en los mercados había que saber leer los precios del mercado, entender su psicología y así poder prever su dirección. Las velas japonesas ha sido uno de los mejores inventos hechos en el siglo XVIII en Japón. Posiblemente se empezarían a utilizar los gráficos como lo conocemos hoy a partir del periodo Meiji en el siglo XIX. Cada vez cobran más relevancia en el análisis técnico bursátil debido a su versatilidad. Se pueden utilizar como ayudante de multitud de sistemas de análisis técnico de forma totalmente complementaria. El análisis de velas japonesas ofrece una representación rápida de la psicología del mercado a corto plazo, ya que estudia el efecto, no la causa. Esto sitúa el análisis de las velas dentro de la categoría de análisis técnico. Uno no puede ignorar el hecho de que los precios están fluctuando por las emociones psicológicas de los inversores, como el miedo, la codicia y la esperanza. Las velas japonesas leen en la composición del valor los cambios de las interpretaciones de los inversores. Esto se refleja entonces en el movimiento del precio. Las velas muestran la interacción entre los compradores y vendedores. Vamos a ver la estructura de las velas japonesas, de una vela japonesa. Aquí podemos apreciar el cuerpo, máximo, mínimos, apertura, cierre. La vela verde es una vela en compra, la vela roja es una vela de venta. Seguimos. Las velas japonesas en el trading están compuestas por un cuerpo y dos mechas. Las velas representan la acción del precio durante un periodo de tiempo establecido. Ser consciente de esto es un buen punto de partida para comprender y utilizar mejor los gráficos durante tu operativa. Los patrones de velas japonesas muestran y predicen variaciones en los precios. El cuerpo es la parte más gruesa de la vela que nos indica la variación entre el precio de apertura y de cierre. Como podemos apreciar, aquí vemos el cuerpo. Este es el cuerpo, ¿ya? Entonces tenemos el máximo y los mínimos. Aquí también podemos apreciar los mínimos y los máximos. La mecha o cola es la línea superior e inferior del cuerpo de la vela que representa todo el recorrido del precio durante un marco temporal específico, indicando los máximos y los mínimos. El color, como lo vemos, nos permite identificar si la vela es alcista o bajista, es decir, si el precio ha aumentado o disminuido. Esto se puede personalizar según las preferencias del trader. El color verde para las velas alcistas y el color rojo para las velas bajistas. Aquí lo podemos apreciar en el gráfico. Esta verde es alcista y esta roja es bajista. Eso depende también de cómo lo quiera colocar en la plataforma del trading, el color. ¿ya? En este caso, pues verde significa compras y acá significa las rojas ventas, pero podría ser que las blancas podrían ser compras y negras podrían ser ventas. Entonces eso depende también de cada trader. El precio de apertura. Después del cierre de la vela anterior empieza a formarse una nueva vela, siendo el punto de inicio
el nivel de cierre de la vela anterior. Puede haber excepciones si hay un gap en el mercado. Bueno, eso del gap más adelante lo estudiamos. Pero el precio de la apertura, como lo podemos apreciar aquí, por ejemplo, aquí las verdes, que es compra, la apertura aquí empieza abajo y cierra arriba. Y aquí las rojas, que son ventas, el precio de la apertura empieza acá arriba y cierra abajo. Perdón, aquí me equivoqué. Tenemos el precio de cierre. Es el nivel más alto del cuerpo de la vela si esta es alcista. Si esta es bajista, será el punto más bajo del cuerpo, como lo vimos anteriormente. A partir de ese nivel, en condiciones normales, comienza la siguiente vela. El precio máximo es el nivel más alto alcanzado por el precio en el intervalo de tiempo en cuestión. El precio oscila y marca un máximo en el extremo de la mecha. Es menos visible cuando el precio de cierre se encuentra en el extremo superior de la vela. El precio mínimo es el nivel más bajo alcanzado por el precio en el intervalo del tiempo en cuestión. El precio oscila y marca un mínimo en el extremo de la mecha. Es menos visible cuando el precio de cierre se encuentra en el extremo inferior de la vela. Como lo habíamos visto aquí anteriormente, tenemos los mínimos y los máximos en las compras. La mecha aquí la tenemos en el mínimo y sube, que es compra, y el máximo es acá arriba. En las ventas, al contrario, el mínimo lo tenemos acá abajo y el máximo lo tenemos acá arriba, porque la vela va bajando. ¿De acuerdo? Lo mismo es que esto son las mechas, estos son las mechas o colas, estos son las mechas o colas. ¿Cómo interpretar las velas japonesas? La señal dada por la vela representa una señal de tendencia alcista o una señal de tendencia bajista. Las velas japonesas muestran muy bien el movimiento del precio en el mercado con su tamaño, así como la distancia entre el precio máximo y mínimo. Al observar las velas japonesas en un gráfico de trading, los traders pueden identificar la fuerza de la tendencia. Los gráficos de las velas japonesas permiten un mayor análisis. El trader puede darse cuenta más fácilmente de la tendencia del mercado al observar la longitud, el color, los diferentes patrones de velas japonesas. La longitud de la mecha de una vela japonesa muestra el punto más alto, como lo vimos ahora, y el punto más bajo alcanzado por el precio del activo al analizar durante el periodo de tiempo elegido. Si vemos mechas largas en la parte superior de las velas verdes que son alcistas, durante una tendencia alcista, esto puede indicar que el mercado se está quedando sin fuerza y que pronto se producirá una nueva tendencia. Si observamos mechas largas en la parte inferior de las velas rojas en una tendencia bajista, podemos observar que la tendencia se invierte. El análisis de la longitud de la mecha en relación con la vela es importante porque puede dar una imagen de la fuerza de la señal. Algo importante a tener en cuenta es que la parte superior de una vela es una resistencia y la parte inferior es un soporte. Cuanto más grande es la vela, más importantes son los soportes y las resistencias dibujadas respectivamente por la parte superior y la parte inferior de la vela. Aquí tenemos un gráfico de velas japonesas, un gráfico limpio. ¿Ya? Se ve las velas verdes, que son las velas compras, se ven las rojas, que son las velas en ventas. Ya tenemos las mechas, es un gráfico limpio. Esto es lo que es las velas japonesas. Bueno, seguimos. Ya lo habíamos visto, lo del cierre mínimo, las estructuras, cómo interpretar las velas. Y ahora vamos a ver la formación de una vela japonesa. Bueno, vamos a ver el nacimiento y formación de una vela japonesa. Estamos aquí en una temporalidad en 3 minutos en la plataforma NinjaTrader y estamos en el activo o el mercado de el SP500, los micros de SP500. Bueno, como ustedes ven, pues ahí se está formando esta vela verde. Empezó la apertura, es aquí, vamos a mostrarla para que todos sepan cómo
como es una vela verde de compra, entonces esta es la apertura, abre aquí, para arriba es compra y para abajo es venta. Cuando es compra son largos, que son los, en este caso los toros, y cuando es venta, que la vela de roja, son cortos, que son los osos. Ya cuando es compra es demanda y cuando es venta es oferta. Es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, pues ahí tenemos que la vela abrió en compra. Vimos que la vela abrió en compras. La vela subió, este pabilo fue que subió porque era compra, pero ahora a fuerza de los vendedores impulsaron el precio hacia abajo. ¿Ya? Tenemos la apertura, el cierre. Las colas o mechas indican que el precio subió aquí y aquí bajó y la vela se desnudó. Entonces ahí tenemos aparentemente un patrón de vela que es una vela de indecisión porque hay una oferta y la demanda ahí puyando y no se sabe el precio para dónde lo vayan a llevar. En este momentico tenemos un patrón ahí de una vela doji, y veremos a ver para dónde impulsan los inversores el precio. Tenemos una vela verde, está asomándose en verde, que parece que hay fuerza alcista, que son los compradores. Faltan 33 segundos para que termine la formación de esa vela porque estamos en una temporalidad de 3 minutos. Bueno, miran, como pueden ver, hay fuerza compradora. Hay fuerza compradora. La mecha que aparece ahí hacia abajo es porque la vela bajó. Los inversores en venta puyaron el precio hacia abajo, o sea, en venta, pero la vela subió porque los compradores están haciendo fuerza también. Entonces aquí está la lucha de la oferta y la demanda. Bueno, terminó esa vela terminó, cerró, como pudieron darse cuenta, cerró abajo, ya, porque es una vela bajista. Como es una vela bajista, pues ella cierra abajo, pero el cuerpo que formó es un cuerpo angosto con mechas largas arriba y abajo, que esto es un patrón de vela. Este es un patrón de vela que la podemos llamar, es una vela doji y parece una vela peonza. Eso lo vamos mirando, lo vamos estudiando en los patrones de vela, las figuras de las velas. Esta es una vela peonza, pero la siguiente vela, la que está formando, pues se está formando compras, ¿ya? Entonces la vela, ustedes como pudieron observar, la vela empezó con esa colita, es venta, pero la vela sigue subiendo, es porque hay fuerza de compradores. En este caso serían los toros que están puyando por el precio en compra. Hay una indecisión del mercado, pues en este momento son las 9:49 de la mañana, pues no hay mucha volatilidad, no hay mucho movimiento, pero de todas maneras estamos en la sesión europea, en el S&P 500 de los microfuturos. Hay fuerza compradora, se está formando la vela en verde, que tiene más fuerza los compradores que los vendedores, por eso esa vela que está ahí se está formando verde, hacia arriba. Entonces, como pueden ver, claro, la vela empezó aquí, y la vela fue subiendo, por eso el precio se desnudó, porque empezó en venta, la vela fue subiendo porque la fuerza de los compradores pues era más, subió, pero aquí hay una indecisión, ¿ya? La vela llegó hasta arriba, que es esa mecha que aparece aquí, es porque la vela subió como compras, pero se desnudó al desnudarse porque hubo fuerza vendedora, y en este momento la fuerza de los vendedores es más fuerte, digámoslo así, y la vela tira para abajo. Al tirar para abajo indica fuerza vendedora, ¿ya? De todas maneras, ese patrón que nos indica ahí, ese patrón de vela, es un patrón de indecisión, porque tiene mechas arriba y mechas abajo,
y el cuerpo en este momento es cuerpo de color rojo, pues que hay más fuerza vendedora que compradora. Bueno, pues ya se pueden dar cuenta cómo es la apertura de una vela japonesa, el cierre de una vela japonesa, las mechas, los máximos y los mínimos. Hacia abajo es venta, hacia arriba es compra. Ya terminó esa vela, entonces sigue la otra vela, que dura la temporalidad de 3 minutos, y la vela siguiente se está formando en rojo, que hay fuerza vendedora. Pudieron observar cómo la vela se formó aquí abajo. Esta es la apertura. La apertura cuando la vela es venta, en este caso de color rojo, la apertura es abajo y comienza a subir cuando son compras. Entonces cuando hay compra, pues la vela sube, pero si hay más fuerza vendedora, pues la vela en lugar de subir baja, porque ya son ventas, fuerza vendedora, y entonces cerraría acá abajo. ¿Ya? Ustedes saben de que las verdes, las compras, abren aquí abajo y cierran arriba. En cambio las rojas abren aquí abajo y sigue para abajo, pues claro, van a quedar el cierre aquí abajo. Entonces las ventas cuando cierran abajo, y las compras cuando cierran arriba. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esas figuras, esa formación de las velas y esos patrones. Bueno, ahí como pueden ver, pues hay fuerza vendedora y fuerza compradora. La oferta y la demanda están luchando ahí por subir el precio. Ahí, por ejemplo, el precio, si lo pueden ver aquí en el tablero, acá en el tablero, el precio se está moviendo hacia arriba cuando son compras, y cuando el precio se mueve hacia abajo, pues el precio son ventas. En este momentico, pues tenemos una indecisión ahí en el mercado. Y bueno, ya ustedes comprenden cómo es la formación de una vela. Bueno, seguimos aquí con lo de las velas. Ahorita vamos a ver lo que es tipos de velas japonesas y su significado. De acuerdo a las cotizaciones de los precios en un bloque de tiempo, cada una de las velas puede adoptar formas diferentes, que empiezan a marcar patrones de comportamiento bursátil. Al saber los tipos de velas japonesas básicos, te será más fácil hacer una interpretación de las velas japonesas en el futuro. Aquí tenemos, por ejemplo, están numeradas del 1 al 6. Vamos a explicar cada una. Significado de los tipos de velas. Cuerpo alargado. Aquí se ve claramente que el precio de la apertura y cierre están bastante alejados. Por lo general se debe a un movimiento unidireccional en el precio, haciendo una marcada tendencia al alza o a la baja. Miremoslo a ver. Tenemos la 1, que tenemos ese precio alargado, tal como lo dice la teoría. Y ahora seguimos con el 2. El 2 es el cuerpo corto. Volvamos a mirarlo. Cuerpo corto. Indica una fluctuación estable o poco movimiento en el mercado. El precio de apertura y cierre están bastante próximos. Ahora miramos el 3. Vela sin cuerpo ni sombra. Refleja que el precio se mantuvo sin fluctuación durante ese periodo de tiempo. También puede indicar estancamiento. Ahora miramos el 4. Dice vela sin cuerpo y con sombra, arriba y abajo. Advierte incertidumbre por parte de los inversionistas. Significa que a pesar de haber abierto y cerrado en el mismo precio, hubo bastante movimiento de compra y venta que se alejaron de los precios de apertura y cierre. Por lo general esto indica un cambio de tendencia. Esa es la 4. Ahora miramos la 5. Sin cuerpo, sin sombra inferior y con sombra superior. Lo miramos aquí, sin cuerpo, sombra superior.
Ocurre cuando se ha generado una fluctuación de precios máximos aunque el precio de apertura y cierre sean iguales. Ahora miramos la 6. Sin cuerpo, sin sombra superior y con sombra inferior, como lo vemos ahí. Dice, lo contrario a la inferior, se han obtenido cotizaciones de precios mínimos a pesar de cierre y apertura en el mismo precio. Esta es la familia de la doji. Tenemos la doji, tenemos la que habíamos visto anteriormente, piernas largas, tenemos la libélula, tenemos la lápida y tenemos 4 precios que son los que estudiamos aquí en el apartado. Una vela doji representa la indecisión de un mercado por parte de los inversionistas y puede indicar un cambio de tendencia. Este tipo de vela es bastante popular y se usa con frecuencia en el trading, ya que son una de las velas más fáciles de identificar. Además, sus mechas proporcionan excelentes pistas respecto a donde un trader puede optar por salir de un mercado, aunque se encuentren en el techo de una tendencia alcista o en el piso de una tendencia bajista, podrían dar indicio que en el siguiente movimiento será en dirección contraria o solo un descanso en la tendencia. Su significado ya se explicó anteriormente. Para los japoneses, sus inventores, estas velas son un equilibrio y representan la tregua entre la batalla que mantienen los alcistas con los bajistas y viceversa. La doji no se puede usar como señal para operar, solo como advertencia de cambio. La base de su pabilo y su punto alto son considerados suelo y el techo del precio respectivamente. Una doji será siempre una resistencia en tendencia alcista y un soporte en tendencia bajista. Aquí tenemos gráficas de dos velas doji. Una con dirección hacia abajo y la otra con dirección hacia arriba. Como pueden ver, aquí tenemos esta doji y tenemos la otra. Patrones de velas japonesas, esto es importantísimo también. Los patrones de velas japonesas son una representación visual de los movimientos de los precios de los mercados. Son uno de los componentes más conocidos del análisis técnico, ya que permiten que los inversores obtengan información relacionada con el precio rápidamente, a partir de solo unas pocas barras de precios. Vamos a ver los 6 patrones de velas ascendentes. Los patrones ascendentes pueden tener lugar tras una tendencia bajista del mercado e indicar una inversión de los movimientos de los precios. Son un indicador para que los inversores consideren la idea de abrir una posición larga para que se beneficien de cualquier trayectoria alcista. Vamos a estudiar el martillo, hammer. Esta vela es muy fiable cuando se produce tras una tendencia bajista y el valor en concreto está sobrevendido. Necesita de confirmación, o sea que en la siguiente vela se produzca un cierre por encima de los máximos del mismo. Tiene lo que llaman los analistas una vela de caracasa, o sea, con larga sombra inferior, casi todo su cuerpo, y el cuerpo es pequeño. Es mejor comprar cuando el precio pase el cuerpo. Podemos ver la vela martillo. Esta vela es importantísima, es un patrón que hay que tener en cuenta cuando se va a operar. Tiene una dirección potencial alcista cuando viene de una tendencia bajista. Tenemos el martillo invertido. Un patrón ascendente similar es el martillo invertido. La única diferencia consiste en que la cola superior es larga, mientras que la inferior es corta. Esto indica que existe una gran presión de compra seguida de una presión de venta que no ha sido lo suficientemente fuerte para que bajen los precios del mercado. El martillo invertido sugiere que los compradores en breve tendrán el control del mercado. Ya tenemos el martillo invertido aquí, viene una tendencia bajista, sale este patrón de vela y la dirección potencial es alcista. Envolvente alcista. Este patrón de vela envolvente está formado por 2 velas. Se trata de un cuerpo rojo pequeño que está completamente envuelto en una vela grande, en una vela verde grande. Si los pabilos o mechas no están cubiertos, no pasa nada, nos interesa solo el cuerpo.
Junto con la vela de climas o estrella fugaz, este conjunto de velas es de lo más fiable. Aquí la podemos apreciar con una vela precedente roja, pequeña, y se produce esa vela envolvente, llama su nombre porque envuelve a la vela anterior, que es una vela pequeña, roja. La envuelve y la tendencia es cambio de dirección de bajista a alcista. La penetrante. Este también consiste en un patrón con dos velas conformado con una vela larga roja seguida de una vela larga verde. Normalmente existe un gap bajista importante entre el primer precio de cierre de la vela y la apertura verde de la vela. Esto indica que existe una gran presión de compra, ya que el precio se eleva al nivel del precio medio. Tenemos aquí cuerpo rojo y fuerte en la primera barra. El cierre en la segunda barra debe estar a medio camino del cuerpo de la primera barra. Señal de reversión tras tendencia bajista. Estrella a la mañana, Morning Star. El patrón de estrella a la mañana se considera una señal de esperanza en una tendencia bajista del mercado. Se trata de un patrón de tres velas, una con un cuerpo pequeño que se sitúa entre una vela grande y roja y otra verde. Es un patrón de vela de cambio de tendencia más popular. Este patrón de velas, como todos, puede aparecer en cualquier temporalidad y siempre será más fiable cuanto mayor sea el time frame. Por ejemplo, aquí lo tenemos en una tendencia bajista y se produce esta estrella de la mañana con dirección potencial alcista. Tres soldados blancos. El patrón de los tres soldados blancos son patrones que pueden ser de continuación o de cambio, depende del lugar en que se encuentren. Si observamos un patrón de tres soldados blancos al final de una tendencia bajista, nos advierte que de un cambio de tendencia. Viene bajista, se producen esos tres soldados, bueno, se dice blanco, pero en este caso son verde, ¿no? Porque compras es verde y la dirección potencial es alcista. 5 patrones de velas descendentes. Los patrones de velas descendentes normalmente se forman tras una tendencia alcista y son señal de un punto de resistencia. Un gran pesimismo sobre el precio del mercado normalmente hace que los inversores cierren sus posiciones y abran una posición corta para aprovechar la caída de los precios. Tenemos el hombre colgado, Hanging Man. El hombre colgado es la versión bajista del martillo. Tiene la misma forma, pero se forma al final de una tendencia alcista. Esto indica que ha existido un nivel de ventas importante, pero los compradores han sido capaces de conseguir que el precio aumente. Un nivel de ventas importante se considera normalmente una señal de que la tendencia alcista está desapareciendo en el mercado. La mecha inferior cuanto más larga mejor, con un cuerpo pequeño y una mecha superior casi inexistente. El color de la vela es indiferente. Con respecto al volumen de negociación, las velas de hombre colgado vienen acompañadas de un agotamiento en el volumen de negociación, mientras que las velas martillo vienen acompañadas de un incremento. La vamos a ver. Aquí tenemos el hombre colgado. Tenemos dos gráficas. Tenemos la tendencia alcista, se presenta aquí, acá arriba sería una resistencia, ¿ya? Cuando se produce en una resistencia, este hombre colgado con esta mecha hacia abajo y más que todo de color roja es fuerza vendedora, que aquí el precio de los compradores ya están terminando y esta es una reversión. Entonces viene una dirección potencial hacia abajo, que es bajista y es ventas. Y acá lo tenemos con otro color, tiene el hombre colgado acá en una resistencia, pero la vela es verde, o sea, su cuerpo es verde, pero tiene una mecha hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que hay fuerza vendedora aquí. Por eso se produce también este hombre colgado con este cambio, este color de cuerpo, en este caso verde, acá sería roja, pero la fuerza ya es vendedora, por eso hay un cambio de dirección. Estrella fugaz, Shooting Star. La estrella fugaz tiene la misma forma que el martillo invertido, pero se forma en una tendencia alcista. Tiene cuerpo pequeño y una larga sombra superior. Indica una reversión de la tendencia alcista.
o bajista. Para identificarlo sin error alguno, la tendencia predominante debe ser alcista. La mecha superior debe ocupar al menos la mitad de la longitud del gráfico de velas para que se considere una estrella fugaz. Este patrón es muy fiable y muy importante cuando se produce también aquí en una resistencia, cuando viene una tendencia pero fuertemente alcista y se produce este patrón, es un 85% de cambio de dirección de alcista a bajista. Envolvente bajista. El patrón envolvente bajista se da al final de una tendencia alcista. La primera vela tiene un cuerpo verde pequeño que se envuelve en una vela roja grande superior. Implica el pico, la desaceleración del movimiento del precio y es una señal de una inminente caída del mercado. Cuanto más bajo caiga la segunda vela, más posibilidades existen de que la tendencia sea importante. Estrella del atardecer. La estrella del atardecer es un patrón conformado por 3 velas que es el equivalente a la estrella de la mañana alcista que vimos anteriormente. Está conformada por una vela pequeña intercalada entre una vela grande verde y una vela grande roja. Indica que existe una inversión de la tendencia alcista y es especialmente importante cuando la tercera vela elimina los beneficios que generó la primera. Y la podemos ver. Está conformado por 3 velas y la dirección potencial aquí ya es cambio de dirección de alcista a bajista. Son patrones muy importantes en tener en cuenta en los gráficos. 3 cuervos negros. El patrón de los 3 cuervos negros, bueno, negros en este caso serían rojos. Se compone de 3 velas grandes rojas con colas cortas e inexistentes. Los inversores interpretan estos patrones como el comienzo de una tendencia bajista, ya que el número de vendedores supera al número de compradores. Esto ya es señal clara de que el precio está cayendo y ya los inversionistas en ventas se están posicionando. Vela Harami. El patrón de velas japonesas conocido como Harami se suele asociar a cambios de tendencia, pero su fiabilidad es baja. Hay que tener mucho cuidado con su interpretación, ya que dependiendo de la combinación de velas podríamos estar hablando de un patrón de continuación y no de cambio de tendencia. Un Harami de cambio de tendencia se debe producir al final de una tendencia bajista o alcista, idealmente cerca de un soporte o resistencia. Pues como podemos ver aquí tenemos la tendencia alcista, se produce este Harami, ¿ya? Tiene un cuerpo estrecho pero grandecito, pero las mechas son pequeñas y esto indica un cambio de directriz. Lo mismo acá en una tendencia bajista viene este Harami verde, que es un patrón de cambio de dirección alcista. Y tenemos la vela peonza, spinning top. Son velas que tienen los cuerpos reales pequeños, con sombras en sus extremos superior e inferior que son de mayor longitud que la longitud del cuerpo. Esto representa la indecisión entre los toros alcistas y los osos bajistas. El color de esta vela junto con la medida efectiva de las sombras no es importante. Un cuerpo pequeño respecto a las sombras es lo que define e identifica esta vela. Los precios ni han subido ni han bajado, se han quedado donde están. Tienen mucha importancia si aparecen al final de la tendencia alcista, parte superior del gráfico, o al final de una tendencia bajista, parte inferior del gráfico, como lo podemos ver, ¿ya? El cuerpo es pequeño, es estrecho, pero tiene unas mechas largas, abajo y arriba. Esta vela son velas peonza y son velas doji. Tenemos la vela japonesa tipo Marubozu. Una vela japonesa tipo Marubozu se caracteriza por ausencia de sombras y un gran cuerpo. Al no tener sombras, el Marubozu es una vela en la que solo vemos su cuerpo y en la que los precios de cierre y de apertura coinciden con los precios máximos y mínimos de la sesión. Un Marubozu verde alcista indica que los compradores han controlado el mercado durante toda la sesión, desde el comienzo al final.
el precio de apertura coincide con el precio mínimo de la sesión y el precio de cierre con el precio máximo. Un Marubozu rojo bajista indica que los vendedores han controlado el mercado durante toda la sesión. El precio de apertura es igual que el precio máximo de la sesión y el precio de cierre coincide con el mínimo. El Marubozu verde es considerado como una señal de mercado fuertemente alcista, mientras que un Marubozu rojo es considerado como señal de mercado fuertemente bajista. Se considera que es un patrón de velas japonesas bastante fiable y pronostica la continuación de la tendencia en la misma dirección del Marubozu, alcista si es un Marubozu verde o bajista si es un Marubozu rojo. Lo que estos patrones demuestran depende mucho del contexto. Eso sí, es importante destacar que para que un patrón de velas japonesas califique de Marubozu, al menos el cierre o al menos la apertura deben de ser sin pabilo o mecha. Si ambos tienen pabilos o mechas, aunque sean muy cortos, ya no son Marubozu. Podemos ver aquí en la gráfica los Marubozus. Mire, este Marubozu es un patrón de vela, es Marubozu grande, tiene un cuerpo grande, no tiene mecha y es alcista. Y quiere decir que la tendencia, como viene alcista, va a seguir alcista, ¿ya? Y aquí al contrario, aquí viene la tendencia bajista y se produce este patrón de Marubozu con un cuerpo grande sin pabilo, quiere decir que la tendencia va a seguir bajando, es un patrón muy fiable. Bueno, hasta aquí los patrones de las velas japonesas. Lo importante es que los miren en los gráficos, los aprendan, a interpretar, y con estos patrones pues vamos junto con el próximo curso que vamos a ver las figuras chartistas, y ya con el análisis técnico ya se puede producir o podemos hacer un método y una estrategia para poder entrar en el mercado. Este canal es eminentemente educativo. Nos vemos en el próximo curso. Si les gustó, darle un me gusta y suscríbase para seguir subiendo contenido. Hasta pronto y muchas gracias.